El aire dentro del auditorio estaba denso de orgullo y de perfume. Me senté cerca de atrás, con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos y la columna recta, fingiendo no sentir cada mirada que se dirigía hacia mí. Una vez mi apellido resonó en el espacio. «Dr. Marsale Gison», gritó el locutor. «Promoción del 92 y orgulloso padre del alumno con las mejores calificaciones de este año». Los aplausos estallaron. Apenas parpadeé. Mi padre se acercó al podio con ese andar de cirujano tan familiar, mesurado, seguro, con total control. Se ajustó los gemelos con el mismo cuidado con el que una vez corrigió mi postura de niño. No me miró. Ni una sola vez. «Ser médico es cuestión de precisión», empezó. «Y criar a un niño que se convierte en médico no es menos exigente». El público rió apreciativamente. Mi hermano Julián estaba radiante desde su asiento delantero, los cordones dorados alrededor de sus hombros reflejaban la luz. No podía culparlo. Había trabajado duro. Y, a diferencia de mí, se había mantenido firme. Mi padre continuó, pintando un retrato pulido de las curiosidades infantiles de Julián, su intelecto disciplinado, su legado de excelencia. Había escuchado versiones de este discurso antes, en cenas, en cartas a donantes, durante las galas anuales de su hospital. Pero esta vez, era personal. Estaba en la cima de las expectativas de nuestra familia. Y desde allí, parecía que yo no existía. Entonces vino. Al menos uno de nuestros hijos nos hizo sentir orgullosos. Sin pausa, sin vacilaciones, solo entrega clínica. La sala no se quedó sin aliento. Se rieron. Una risa suave y despreocupada, como si fuera una broma privada. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no me moví. No me inmuté. Mantuve mi rostro inexpresivo y asentí una vez, como si el nombre de otra persona acabara de caer como una guillotina. Mi madre aplaudió cortésmente, con los ojos fijos en el escenario. Caris, mi hermana menor, estaba sentada a mi lado, rígida. No giró la cabeza, pero su mano rozó la mía, solo por un segundo. Tranquila y deliberada. Julián no había mirado atrás ni una sola vez. Yo tampoco lo hubiera hecho. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos vio, era la llave del auto en mi palma. Un fino llavero negro, que descansaba silenciosamente entre mis dedos. El logo no se veía desde allí. Ese no era el objetivo. No había conducido desde Nueva York para competir. Había venido a aparecer, por Julián, por mí, y quizá por Caris, que aún vivía entre sus muros. Los aplausos aumentaron nuevamente cuando mi padre bajó y estrechó la mano del decano. Mi madre se levantó para una foto. Me quedé sentado, en la última fila, observándolos desde una distancia que ya no era emotiva. Fue estratégico. Afuera, al final de un sendero en pendiente cerca del aparcamiento lateral, el Lamborghini permanecía tranquilo donde lo había aparcado. Oculto por ahora, pero no por mucho tiempo. Salí de Nueva York antes del amanecer. La ciudad ni siquiera había empezado a vibrar. Solo unos cuantos camiones de reparto, 1 o 2 corredores, y el resplandor de las farolas reflejándose en el capó de mi Lamborghini Urus. Tomé la West Side Highway hacia arriba y hacia afuera, con las ventanas entreabiertas y la radio apagada. El silencio parecía merecido. La mayoría de la gente asumió que compré el auto para presumir. Déjalos. No se trataba de eso. Se trataba de estar en un concesionario y entregar un cheque con mi propio nombre en él. Sin aval. No se requiere aprobación. Y ver a un representante de ventas darse cuenta de que yo no era la asistente de alguien, ni la esposa afortunada. Yo era el director ejecutivo. Ealbridge Technologies no fue concebida para ser una empresa. Todo empezó como una frustración, ¿qué hubiera pasado si?, surgido de una rotación clínica fallida y una pizarra en mi pequeño apartamento tipo estudio. Mi idea, un monitor de deterioro del paciente en tiempo real, basado en inteligencia artificial, que podría detectar deterioros sutiles antes de que una enfermera lo note. Mi profesor dijo que era ambicioso, pero ingenuo. No dije nada. Y lo construí de todos modos. Los primeros 2 años casi me destruyeron. Usé al máximo mis tarjetas de crédito, viví a base de pizza de $1 y trabajé a tiempo parcial como trabajador temporal solo para poder pagar el alquiler de un departamento sin ventanas. El día que no pude pagar la nómina,
Saqué una segunda hipoteca para esa misma unidad sin ventanas. Esa fue la misma semana en que mi padre dejó de devolverme las llamadas. Y ahora, 4 años después, 3 de los sistemas hospitalarios más grandes del noreste se han asociado con nosotros. El mes pasado, cerramos la financiación de la Serie C. Hace una semana contratamos a nuestro empleado número 40. Ayer, Forbes publicó un artículo que nos llama la revolución silenciosa en la seguridad del paciente. Y hoy, estaba estacionado en la graduación de mi hermano, a 3 metros de un hombre que todavía creía que yo desperdicié mi potencial. Después de la ceremonia, esperé a que la multitud empezara a dispersarse antes de dirigirme al aparcamiento. El sol se había movido lo justo para iluminar el acabado negro del coche, haciéndolo brillar bajo los robles. Unos estudiantes estaban cerca, señalando, intentando adivinar a quién pertenecía. Mis tacones resonaron en el pavimento. La conversación a su alrededor se detuvo. No levanté la vista. Simplemente pulsé el mando una vez, y el coche se abrió con un suave suspiro mecánico. Fue entonces cuando lo escuché. «¡Amara!». Me giré. Mi padre estaba a unos pasos de distancia. Llevaba la corbata suelta y la chaqueta colgada del hombro. Su mirada se posó en el coche y luego en mí. Hubo un destello de incredulidad, quizá incluso de incomodidad, pero no dijo nada más. Yo tampoco. Abrí la puerta, me subí al asiento del conductor y arranqué despacio, con la grava crujiendo bajo los neumáticos al dejar atrás el campus. Ya estaban formados cuando regresé al césped. Mi madre estaba en el centro, alisándose la parte delantera de su vestido de seda azul marino. Julian estaba a su lado, aún radiante por su momento en el escenario. Mi padre estaba al otro lado, dirigiendo al fotógrafo como si estuviera orquestando un equipo quirúrgico. Caris rondaba cerca del fondo, con el teléfono en la mano, la única que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Amara», llamó mi madre con voz enérgica. «Ven a la foto familiar». Ella no sonrió, pero tampoco lo hacía cuando yo la sorprendía apareciendo. Me acerqué y me paré junto a Caris, pero antes de que el fotógrafo pudiera levantar la cámara, mi madre intervino. «Quizás podrías poner a Amara al final. Su vestido no combina del todo con el resto de la paleta». Llevaba ropa de lino color crema. Todos los demás vestían azul marino, rosa pálido y gris oscuro. Me miré y asentí. «Claro. No quiero arruinar la estética». Me moví hacia el otro extremo, tal como me pidió. Caris me miró con expresión indescifrable, pero su mano encontró la mía por un instante. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. El fotógrafo hizo algunos ajustes, le levantó la barbilla a mi padre, le acomodó la bata a Julian y me empujó medio paso más. Obedecí. Sabía cómo era esto. Hace 3 años, enviaron tarjetas de Navidad con una foto de grupo de la boda de mi primo. En esa también salí al límite. Cuando llegó la tarjeta por correo, mi brazo era lo único que quedaba en la versión recortada. Ni siquiera notaron el corte, o si lo notaron, nadie lo mencionó. «¡Di patata!», gritó el fotógrafo. Sonreí como si lo sintiera. Comportamiento aprendido. Tomaron unas cuantas fotografías más, mi madre ajustando su postura entre cada una y mi padre mirando su reloj. Me aparté cuando se movieron para tomar retratos solo de los graduados y sus orgullosos padres. No lo dijeron, pero lo entendieron. Mientras posaban sin mí, me vi reflejado en una ventana detrás de ellos. Tranquilo, controlado, presente, pero apartado. Y me di cuenta de que ya no estaba enojada. Simplemente estaba harta. Harto de contorsionarme para encajar en marcos donde nunca debía haber encajado. Harto de esperar un espacio que claramente nunca tuvieron la intención de ofrecerme. Julián me miró y me hizo un gesto de asentimiento, rápido, sincero, como si se disculpara. Se lo devolví sin resentimiento. Su victoria era real. Simplemente no era mía. Me di la vuelta antes de que terminaran, deslizándome entre la multitud en movimiento. Caris me siguió unos pasos atrás, todavía pegada a su teléfono. Julián apareció en mi oficina el miércoles siguiente, sin avisar. Maya, mi directora de operaciones, asomó la cabeza, con una mirada entre curiosa y preocupada. «Tu hermano está aquí», dijo ella, arqueando una ceja. «Parece estar confundido». Le dije que lo mandara pasar. Entró con su credencial de la conferencia aún puesta, una bandolera colgada del hombro a modo de escudo.
Llevaba el pelo un poco más despeinado de lo habitual y tenía ojeras. «Bonita vista», dijo, mirando hacia el horizonte. «No me di cuenta de que tenías todo el piso». «No», dije. «Justo al lado, con mejor luz». Él sonrió levemente y se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. Él intentaba encontrar una manera de entrar. Yo lo dejé. «He estado pensando», dijo finalmente, «en todo». Cerré mi computadora portátil. «De acuerdo. Sobre Hopkins, sobre si realmente», hizo una pausa. Como si las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. «Si realmente lo estoy haciendo por mí». Eso me sorprendió más de lo que dejé ver. Julián siempre había sido obediente. Nunca cuestionó el plan ni se opuso. Y pregunté suavemente. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Creo que elegí neurocirugía porque era lo más difícil de la sala, porque papá lo aprobaría, porque mantendría todo en secreto. Pero hice una rotación en oncología pediátrica el mes pasado, y negó con la cabeza. Me sentí diferente. Como si estuviera haciendo algo realmente importante, algo humano. Dejé que el silencio se hiciera presente por un momento antes de responder. «¿Por qué no seguir con eso entonces?» Él miró hacia arriba. «Porque ya sabes la respuesta. Porque papá dirá que estoy desperdiciando potencial. Porque mamá llorará y dirá que es una etapa. Porque he sido la niña de oro durante tanto tiempo, que no sé quién soy sin sus aplausos». Me puse de pie y caminé alrededor del escritorio, sentándome a su lado en lugar de al otro lado. «¿Recuerdas cuando les dije que dejaba la facultad de medicina?» Él asintió lentamente. «Actuaron como si hubieras muerto». «Ni siquiera tenía idea de lo que estaba construyendo», dije. «Lo único que sabía era que aquello en lo que me estaba convirtiendo no era alguien con lo que pudiera vivir. Y aún así me llevó meses decirlo en voz alta». Se quedó mirando sus manos. «No quiero despertarme a los 40 y darme cuenta de que he construido una vida que se adapta a todos menos a mí». «No lo harás», dije, «porque estás haciendo la pregunta ahora». No respondió de inmediato, pero pude ver que algo estaba cambiando, la primera grieta en el guión que había estado interpretando durante años. Volvió a levantar la mirada, esta vez con algo que casi parecía alivio. «¿Me apoyarías? O sea, si me alejara de todo esto». No lo dudé. «Lo que necesites». Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años. «Está bien. Creo que necesito hacer una llamada». Julián caminaba de un lado a otro por el borde de mi balcón, con el teléfono en una mano y la otra apretada y relajada como si no pudiera decidir si apoyarse o balancearse. Había estado ensayando la conversación durante 1 hora, pero ambos sabíamos que ningún guión lo haría más fácil. Me quedé dentro, dejándole espacio, dejándole tomar la decisión. Llamó poco después de las 8. Le oí decir: «Hola, papá». Y entonces el tono bajó, no en volumen. Nuestro padre nunca gritaba, sino en precisión, como si estuviera de nuevo en un quirófano, diseccionando un error que no podía tolerar. Julián mantuvo el tono de voz. Le explicó su interés en la oncología pediátrica y su decisión de posponer la residencia en neurocirugía. Incluso le agradeció las oportunidades. Por un tiempo pensé que tal vez sería suficiente. Entonces vi que la postura de Julián cambiaba, rígida y defensiva. «Tienes razón», dijo. «Si eso significa perder tu apoyo financiero, lo lograré». Un latido de silencio. «No, no se trata de Amara. Se trata de mí». Salí en silencio, justo a tiempo para oírle decir: «No me estoy alejando de la medicina, papá. Voy hacia la parte que realmente tiene sentido para mí». Terminó la llamada sin esperar a que se despidiera. Simplemente sostuvo el teléfono en la mano como si le pesara. Le entregué el vaso de agua que había servido antes. Lo tomó sin mirarme, bebió la mitad y se sentó. «¿Cortado?», pregunté suavemente. Él asintió. «Financiera, emocional y simbólicamente. El paquete completo». No lloró. Ni siquiera parpadeó con fuerza. Pero sabía lo que le había costado quedarse ahí parado y no rendirse. Mi teléfono vibró. «Estimado. Caris. Papá está furioso como si fuera Defcon 1. Mamá finge llorar. No para de decir, primero Amara, ahora Julian, como si fuera una enfermedad». No respondí.
Simplemente giré la pantalla hacia Julián. Sonrió, ligeramente amargado, pero agradecido. Supongo que ambos somos contagiosos. Me senté a su lado, hombro con hombro. Él exhaló. Es raro. Duele, pero también se siente bien. Está bien, dije. Simplemente no han comprendido que el amor no debe ser condicional. Él no respondió, pero la forma en que se sentó más derecho me dijo que estaba empezando a creerlo. El asunto decía: Propuesta de colaboración estratégica, Centro Médico St. Elías. Hice clic sin pensarlo, casi esperando una encuesta o una actualización de exalumnos. Pero la firma al final me detuvo en seco. Doctora Lena Arrow, jefa de innovación, St. Elías Medical, el hospital de mi padre. No se estaban comunicando a través de él. No se mencionó su nombre, no hubo cese, no. Canal trasero. Esto fue formal, directo y completamente profesional. Habían visto nuestros resultados publicados, los resultados de nuestra plataforma, y querían explorar un programa piloto. Por un momento, me quedé allí sentado, releyendo el correo electrónico. Hace un año, esto me habría revuelto el corazón. Me habría preguntado si finalmente había cambiado de opinión, si finalmente había abierto la puerta. Pero esto no era una dádiva. Era un reconocimiento ganado, no heredado. Se lo envié a Maya con un simple, sigamos adelante, bucle legal adentro. Luego cerré mi computadora portátil y me paré junto a la ventana. Esa noche, Caris me hizo una videollamada desde su habitación, con el pelo recogido en un moño y las mangas de las sudaderas sobre las manos. Estás en nuestro boletín de noticias, dijo, girando la pantalla para que pudiera ver el segmento. Presentador local, breve borrón en mi cara, en el banner lateral, la startup Ellison ahorra tiempo en la UCI. Vidas, añadió papá, sin decir nada, pero bajó el volumen a mitad de la canción. Mamá preguntó si ibas a la gala en octubre. Me reí. Eso es un nuevo récord. 5 meses fingiendo que no estoy muerto. Caris sonrió y se inclinó. Sabes, me haces más fácil imaginar una vida fuera de ellos. Como si tal vez no tuviera que solicitar plaza en Duque solo porque es lo suficientemente impresionante. Su voz se quebró un poco al final, pero no parpadeó. Me vi reflejada en ella, 13 años más joven, todavía sometida a su voluntad, todavía esperando que amaran la versión de ella que no existía. No tienes que convertirte en su historia, dije. Puedes escribir la tuya. Ella asintió, en silencio por un momento. Si lo hago, te pondré en los agradecimientos. Sonreí. Simplemente escribe bien mi nombre. La llamada terminó. Me quedé mirando el reflejo en el cristal oscuro. Ya no esperaba. Ni que me entendieran. Ni que aplaudieran. Ni que me dieran permiso para ocupar espacio. Julián eligió el lugar, un modesto restaurante italiano escondido entre una librería y una tintorería en el West Village. Sin reservas, sin ceremonias, solo 2 hermanos y una botella de vino que ninguno de los dos sabía pronunciar. Ni siquiera esperó a que llegara el pan. Lo pospuse, dijo, dejando el teléfono como si acabara de pronunciar una sentencia de muerte. ¿Residencia?, pregunté, aunque ya lo sabía. Él asintió, oficialmente. Se sorprendieron, pero lo respetaron, y papá, con una respiración lenta, seguía en silencio. Levanté mi copa por respirar sin permiso. Chocó su vaso contra el mío y luego sonrió. ¿Sabes lo que dijo Cara? Quiere fundar el club de exiliados de la familia Walker. Tú y yo somos cofundadores. Me reí. Conseguimos chaquetas. Bordado personalizado. Estoy pensando, sin complejos, decepcionante desde 2018. Por primera vez en años, el silencio entre nosotros se sentía seguro. Sin expectativas, sin actuación, solo autenticidad. Julián se reclinó y me miró como si estuviera viendo algo por primera vez. ¿Sabes? Antes pensaba que se avergonzaban de ti. Pero ahora creo que tenían miedo de lo que tu libertad revelaría. No respondí. No hacía falta. Tenía razón. Más tarde esa noche, Cara me envió una foto. La estantería de la sala de estar de nuestra familia. 3 de mis revistas ordenadas en el estante superior, junto a los libros de cirugía de mi padre. Caris, nadie dijo nada. Simplemente están ahí ahora. Me quedé mirando la imagen, buscando cómo me hacía sentir. Ni reivindicada, ni enojada.
simplemente acabada. Como una herida que finalmente se había cerrado sin fanfarrias. Julián se quedaba en mi casa esa noche. Mientras dormitaba en el sofá, medio envuelto en una manta vieja, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que tenía llena de borradores. Era hora de confirmar asistencia a esa gala. Esta vez, no como la hija de alguien, sino como alguien que había construido algo por lo que valía la pena entrar. El salón de baile resplandecía con luz dorada, con paneles de terciopelo y oleadas orquestales. El tipo de lugar donde se pulían las reputaciones, no se cuestionaban. Entré. Tacones, respiración firme, incluso Maya a mi lado. Parecía como si le hubieran hecho un traje a medida, y técnicamente, así era. El evento se celebró en honor al Premio Legado y Medicina, y, por supuesto, mi padre fue el galardonado. Su nombre figuraba en la portada del programa, con serifa en relieve. La biografía del interior le atribuía 30 años de progreso quirúrgico, liderazgo hospitalario y mentoría para una generación de futuros médicos. No mencionaron mi nombre, pero no lo esperaba. La gente me notó al entrar. Algunos susurraban. Algunos sonreían con cautela. Los mismos hombres que antes me llamaban la hija del doctor Eguison ahora me miraban a los ojos de otra manera, como si me hubiera convertido en algo lo suficientemente sólido como para proyectar mi propia sombra. Nos sentamos cerca del medio, ni adelante ni atrás, justo donde debíamos estar. Cuando mi padre subió al escenario, estuvo tan nítido como siempre. Voz mesurada, asentimientos lentos, mando sin esfuerzo. Habló de excelencia, legado y superación de límites. Escuché, bebiendo de mi vaso, no con amargura, sino con claridad. Las palabras no habían cambiado. Pero yo sí. Después de los aplausos, comenzó la convivencia. Lo vi estrecharle la mano a gente que antes me había ignorado al pasar, llamando a mi trabajo lindo o noble antes de preguntarme si alguna vez había pensado en postularme nuevamente a la escuela de medicina. No me acerqué a él. No hacía falta. En un momento dado, Maya se inclinó y susurró: «Siguen preguntando si vas a hablar». Sonreí. Que se pregunten. Antes de irnos, me detuve en la exposición de fotografías. Allí estaba, en blanco y negro, sosteniendo a Julian cuando era un bebé en un marco, posando con una placa en otro. Pero la que me atrapó fue una foto espontánea. Él con bata, brazos cruzados, de pie justo afuera de un quirófano. Sin pie de foto, sin contexto. Solo un hombre que se dedicó a dominar el control. Y aquí estaba yo. Ya no pedía nada de eso. Cuando Maya y yo subimos al coche, no miré atrás. Ni al salón, ni a los focos, ni a él. La noche no se trataba de ser visto.